Nada, yo encantado, muchas gracias por estar aquí y nada, también a mis compañeras que María José ha hecho una presentación excepcional y estoy seguro de que Teresa también voy a ir compartiendo. Y bueno, también enhorabuena a la factoría porque me parece que es una iniciativa increíble y que de aquí saldrán muchísimas cosas como se puede estar viendo. Vale, ¿se ve bien? Vale, pues nada, yo voy a hablar de herramientas de prescripción. Creo que es una cosa que, bueno, se lleva escuchando muchos años y, bueno, creo que es necesario que revisemos de vez en cuando el tema. Las voy a dar muy, muy por encima porque hay muchas y que ya cada uno vaya, bueno, cogiendo un poco por donde pueda utilizarlas. Como sabéis, la prescripción es la intervención más utilizada para mejorar la salud y esto al final en lo que deriva es muchas veces en una prevalencia de medicación inapropiada, como sabemos, sobre todo en la parte de los ancianos. Sabemos que la prevalencia es alrededor de un 25% en la comunidad, en las residencias puede llegar hasta un 40% y que los ingresos en urgencias y en los hospitales puede llegar hasta un 30% debido a esta medicación. Más o menos vamos conociendo y conocemos los fármacos que derivan en esta prescripción inadecuada, esta medicación inadecuada, antiagregantes, anticoagulantes, benzodiazepinas. Esto ya sabemos todos por dónde más o menos fijarnos. Esta medicación inapropiada al final lo que produce es un problema generalizado de salud pública donde la mortalidad, la morbilidad y el uso de recursos sanitarios es bastante alta por esto. Sabemos de hace mucho tiempo también que las reacciones adversas y la mortalidad van de la mano cuando las asociamos a la polimedicación. Más fármacos, más reacciones adversas, la esperanza de vida sabemos que disminuye. Además, esto viene dado por un problema estructural, ¿no? El paciente viene del hospital, viene con una medicación, sale con otra, se la vuelven a cambiar, la vecina le dice que no sé cuántos, al final tenemos prescripción inducida, prescripciones en paralelo y muchas prescripciones en serie, lo que nos provoca pues, un peligro, ¿no? Un peligro sobre la polimedicación que ya sabemos todo, bueno, pues, efectos adversos, falta de adherencia, cumplimiento, RAMS, etcétera, etcétera. Las consecuencias las sabemos, como he comentado antes, mortalidad, morbilidad, utilización de recursos y un problema grave de seguridad. Como farmacéuticos y clínicos, este es uno de los objetivos principales, ¿no? Que es mejorar la seguridad del paciente en todos los niveles asistenciales. Es por ello, ¿no?, que nuestro objetivo de esta charla es un poco ver herramientas para disminuir la polimedicación, mejorar la adecuación terapéutica y con eso pues, conseguir un mejor perfil de prescripción. Vienen desde hace mucho tiempo ya muchas publicaciones de diferentes revistas, servicios de salud, donde nos hablan que los medicamentos no son para siempre, que tenemos que saber para desprescribir, para la medicación en los ancianos, empezamos a escuchar la de prescripción, cascadas terapéuticas, medicalización de la vida cotidiana. Todo esto lo llevamos escuchando mucho tiempo. También existen muy buenas guías de americanas, inglesas, canadienses, australianas, donde ya nos dan unas pautas a la hora de prescribir. O sea, un poco antes, ¿no?, de que pase todos estos problemas de polimedicación y medicación inapropiada. Desde hace tiempo empieza a escucharse la palabra de prescripción, desprescripción. Bueno, hablaremos un poco de cuál es la diferencia, que bueno, es un debate que podríamos estar también tiempo. Aparece la palabra desprescripción y la definición se basa en cese de un tratamiento de larga duración bajo la supervisión de un profesional médico. Van pasando los años, nos vamos metiéndonos en este problema y a mí me gusta más esta definición, la verdad, pero bueno, se puede discutir de esto, que es la de prescripción, ¿no?, que sería un desmontaje total de toda la medicación, revisándola, ¿vale?, pudiendo esto concluir una modificación, sustitución, eliminación, incluso una adición de un fármaco, ¿no? Sería revisarlo todo, todos los conceptos, si es necesario, si es efectivo, si es seguro, partiendo por ahí, y luego volver a mirar a ver qué está pasando, ¿no?, y ya tomar una iniciativa o tomar otra. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo deberíamos de valorar todo esto? Bueno, pues hay dos pasos básicos, que es cuándo y a quién, ¿no? Cuándo el médico ha de añadir un fármaco, cuando se produce un cambio de situación clínica y cuando la situación vital también cambia. Esos son
momentos determinados donde podemos intervenir. ¿Y a quién? ¿No? Sobre todo polimedicados, ancianos y esperanza de vida corta. Aquí también los objetivos de estas personas están cambiando. Por tanto, siempre que se vaya a prescribir un fármaco o siempre que valoremos a un paciente, pues tendremos que ver sobre la medicación qué situación tiene, cuál es su diagnóstico, qué indicación vamos a tener y, bueno, prescribir, no prescribir o entrar en una dinámica de prescripción y de prescripción, que muchas veces sabemos que los fármacos ahí se quedan. Esta pirámide para mí es importante, es un poco complicada, a lo mejor así a principio a primera vista, pero bueno, si en la base nosotros ponemos la medicación adecuada y tenemos 4 factores que mirar, entendemos cuáles son la revisión de los objetivos farmacoterapéuticos. Primero, sobre todo, la esperanza de vida del paciente, el tiempo que necesitamos para el beneficio. Si la esperanza de vida es corta y el tiempo para el beneficio es corto, o sea, tiempo para beneficio es largo, perdón, a lo mejor no es necesario, ¿no? Un ejemplo de esto son las estatinas. Tardan en producir un beneficio, la esperanza de vida es corta, sabemos que pacientes mayores no se van a beneficiar de este tratamiento y sí que pueden suceder reacciones adversas, ¿no? Igual que los objetivos del tratamiento, las metas de atención, es curativo, es paliativo, es crónico, es agudo. Esto es lo que tenemos que mirar siempre, tener la base de la prescripción o de la revisión de los pacientes. ¿Por qué lleva este fármaco? ¿No? ¿Para qué le va a servir? ¿Es necesario? ¿Es efectivo? ¿Es seguro? Yo siempre me hago esas 3 preguntas a lo largo de la revisión farmacoterapéutica y, bueno, y descubren muchas cosas. A modo de ejemplo, ¿no? A lo mejor sería, pues, arriba del todo tenemos un IECA en una insuficiencia cardíaca. Vale, ¿qué tiene? Pues un IECA. ¿Es efectivo? Sí. ¿Es tóxico? No. Tiene un balance muy positivo para el paciente. Vale, pues podemos seguir poniéndolo. Seguimos abajo, por ejemplo, anticolinérgicos y bifosfonatos. ¿Se beneficia el paciente de esto? Bueno, tienen una vida limitada de efectividad, ¿no? ¿Tienes efectos adversos? Bueno, pueden tener. Entonces yo siempre me hago, ¿es necesario que tenga un bifosfonato, un anticolinérgico? Bueno, ¿está siendo efectivo? Bueno, ¿es seguro? Regu. Pues entonces tomamos una determinación u otra. Yo creo que es lo que deberíamos hacer siempre básico en toda revisión de tratamientos. Nos vamos a encontrar aquí barreras. El sistema sanitario induce la prescripción, los médicos se induce a la prescripción por acto clínico, inercia terapéutica. ¿Qué se me pasa? Luego también hay barreras médico-paciente, cómo se tratan, que se cuentan entre ellos, por no discutir no se quitan fármacos, el paciente se cree que va a estar abandonado, que van a volver a tener otra vez los sintomatología de antes y, bueno, contra esto también hay que luchar y está un poco en la base fundamental de la prescripción. Mirar qué lo necesita, que es efectivo, que es seguro y luego mirar cómo vamos a luchar contra esto o qué barreras nos vamos a poner. No es lo mismo un médico en una residencia, un médico en un centro de salud, un médico en farmacia en el hospital. Bueno, nos encontraremos diferentes cosas, pero lo que sí sabemos es que la satisfacción, cuando el proceso lo hacemos, la satisfacción es alta de los pacientes, se quitan medicación, se sienten mejor, menos RAM, menos interacciones, menor coste, pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es lo que va a ir mal o las barreras. Ojo, podemos desenmascarar algunas interacciones, ojo a los síndromes de retirada, es lo más importante, el efecto rebote y sobre todo la reaparición de síntomas. Y esto es para mí lo que tenemos que fijarnos básicamente. Cuando lo retiremos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque pueden pasar muchísimas cosas. La evidencia, no voy a hablar de la evidencia, llevamos años viendo la evidencia de prescripción y determinados grupos terapéuticos. Lo que sí que voy a hablar un poco a partir de ahora es cómo hacerlo, qué estrategias hay, ¿no? Y que cada uno ya vaya cogiendo según su ámbito, según está en la consulta, en un centro sanitario, en el hospital, pues, qué es lo que se puede hacer. Hay 2 estrategias básicas, una es tipo poda, ¿vale? La implícita, es decir, valoramos al paciente entero desde cero, otra vez, que necesita, es efectivo, es seguro, y vamos añadiendo fármacos como si no tuviera ninguno. Otro sería la explícita. Determinados fármacos, vamos a ver si es necesario, si es efectivo o es seguro. Es más fácil, a lo mejor para el hospital esto sería más fácil, a lo mejor para las transiciones asistenciales podría ser más fácil también. Es verdad que están más validados y las implícitas, que son muy generales, pues se necesita tiempo. A lo mejor en una consulta no, pero a lo mejor en un ingreso o una residencia
se podría valorar un poco mejor, ¿no? Son dos tipos diferentes de hacerlo. Os pongo aquí varios métodos, los implícitos están a la derecha, los explícitos a la izquierda. Voy a explicar un poco de cada uno, ¿vale? Para que los veáis. Como hemos dicho, los implícitos son tipo revisión sistemática de todo, de todo. Tú tienes una lista y, bueno, y te pones a hacer un cuestionario. A ver, ¿lo necesita? ¿Es efectivo? ¿Es seguro? ¿Cómo le está yendo? El paciente conoce por qué, etcétera, etcétera. De estos tenemos varios. Está el cuestionario Handy, está el Make que hemos visto antes, están los de la CEFAP, donde indicación, medicamento, efectividad, seguridad, ¿no? Siempre más o menos se va repitiendo lo mismo, lo revisar, analizar, actuar. Más o menos casi todos tratan de lo mismo. Y los implícitos, como ya digo, hay un montón. Son generalizados, ver qué le pasa al paciente, qué patologías tiene y empezar a trabajar desde cero otra vez. Por eso se le da tipo TALA total. Luego llegan los explícitos. Los explícitos, como hemos dicho, son un determinado fármaco para una determinada patología, le está funcionando, es seguro, es efectivo. Vale, pues aquí aparecieron hace mucho tiempo los criterios BIRS, ¿no? Que coge un grupo terapéutico, te dice por qué no, qué es lo que tienes que tener en cuenta, si es inapropiado o no, por qué, y te hace una recomendación. Vale, se quedaban ahí, fármaco, justificación y recomendación. Empezamos a avanzar con estos criterios explícitos, empiezan los stop-start, también muy buenos, por sistema cardiovascular, sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y sí que te da unas determinadas pautas. Si le pasa esto, empieza, si le pasa esto, para. Y podemos cogernos pues, uno de los sistemas, sistema cardiovascular, y ver que nuestros pacientes, por ejemplo, de cardio, cumplen esos stop o esos start. Nos puede servir. Es rápido a la hora de validar una planta, los podemos utilizar y bueno, van bastante bien. Hay otros explícitos, por ejemplo, estos son los hizo el Ministerio, medicamentos de alto riesgo para pacientes crónicos. También podemos coger una residencia y decir, a ver, ¿qué pacientes llevan esto? Esto y esto. Otra vez es necesario, es efectivo y es seguro y podemos ir más o menos rápido y ya un poco seleccionando determinadas cosas. A mí me gustan mucho estos, de los priscus. Estos son fármacos potencialmente inapropiados en personas mayores, pero que ya te van dando cada vez más cosas para que puedas hacer intervenciones. Te dicen el fármaco, cuál es el problema, qué alternativas hay y cómo manejar el problema. Desde los BIRS hasta estos van cada vez añadiéndose más cosas que en la práctica clínica a nosotros nos ayuda mucho. Es una evolución y la verdad es que está muy bien y también van por grupos terapéuticos. Los últimos que también están muy bien, esto gracias a un grupo de farmacéuticos que la verdad es que tienen unos muy grandes proyectos, Chronic Pharma, han hecho los criterios LESCRON, que igual van otro paso más allá en la de prescripción, que es fármaco, indicación, qué condiciones cumplen para la de prescripción, qué variables monitorizar y cómo hacer un seguimiento. Ya son más y más y más completos que todos los demás. Estos también están muy bien, estos también para las residencias y para el paciente crónico va muy bien y ya te marca y puedes marcar con el paciente, con el médico cómo, cuándo y por qué, que creo que es interesante. Muchas veces le hablamos a los médicos y es bueno, sí, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues mira, ¿sabemos que los anticolinérgicos son malos? Sí. ¿Hay que quitarlos? Sí. ¿Cómo? ¿Y cómo haces el seguimiento? ¿Y cómo lo manejas? ¿No? Pues estos dos, los prísculos y los lescron, yo creo que aciertan mucho en esta metodología. Luego también tenemos sistemas informáticos, herramientas. Pongo un par, hay varias, está gratuita, MedStopper, todo el mundo puede coger, meter los fármacos y te van saliendo pues, muy visual, en caras, qué hacer, qué no hacer, qué vigilar, qué no vigilar. Luego está HTMED, que yo creo que lo hace casi todo el mundo, se mete todo el tratamiento y según los BIRS, los stop start, las cargas anticolinérgicas, los priscus, te hace informes donde lo puedes utilizar pues, de manera, pues, compartirlos con los médicos, con los clínicos. Hay recomendaciones para los pacientes, hay recomendaciones para los médicos, recomendaciones de no hacer. O sea, están bastante bien, es más completo. A lo mejor sí que es un poco arduo el introducir los pacientes, pero bueno, lo introduces, ahí lo tienes y la siguiente vez que tengas, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para las residencias, que no se mueven mucho los pacientes ni las medicaciones, se emiten buenos informes, tú los puedes ir corrigiendo, puedes escribir tú lo que quieras y la verdad nos está siendo bastante útil en nuestra área.
Luego hay muchas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí Tasmania, estos son de Canadá, mentira, de Australia, estos son de Norgales, y esto es lo que se dedican a hacer son fichas de fármacos, ¿vale? Con determinadas indicaciones, determinadas contraindicaciones, y también te pueden ir y también van haciendo algoritmos para que tú desprescribas y veas por dónde van, ¿no? El siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso. Son muy, muy útiles. Esto yo, por ejemplo, para los médicos de atención primaria los utilizo mucho. Porque siempre, sí, ¿cómo quito las benzodiazepinas? ¿Y cómo quito los...? Sí, tú, pues mira, aquí te lo dice perfectamente, hay tablas para los médicos, hay tablas también para y tablas también para los pacientes, ¿vale? Los pacientes, que no se olviden nunca, tenemos que ser cómplices con los pacientes también y darles información a los pacientes sobre esto. Estos son de los canadienses, que esto en todas las consultas de atención primaria están, y la gente se los va cogiendo, se los va leyendo, va haciendo sus preguntas y de repente dice, uy, yo creo que esto me está haciendo tal, esto me está haciendo cual. Y entonces van a los médicos y le hacen un programa de prescripción indicado a ese tipo de fármacos. La verdad es que están bastante bien. Esto también son preguntas que estos son ingleses, preguntas que les hacen a los pacientes para ver si conocen la medicación, si tienen algún problema con la medicación y ya poder realizar algún tipo de intervención. Existen también numerosas iniciativas de algunas sociedades o algunos grupos independientes. Yo recomiendo las recomendaciones no hacer, se leen de un plumazo, van también por diferentes sociedades, pues Secretaría Interna, Neumo, y luego hay algunas que solo hablan de fármacos. La verdad es que está muy bien. Bastián Las Justas también habla sobre la polimedicación, Choosing Willy habla un poco de conceptos de prescripción, y No Gracias pues también habla sobre esto. Y ya 4 cosas para terminar. El proceso de prescripción tenemos que saber que es continuo, no es puntual y siempre, siempre individualizado, que no abandona los objetivos terapéuticos, sino que elimina los riesgos de los medicamentos, que debe contar con el paciente y con el cuidador, y que el farmacéutico está en la posición privilegiada en el sistema sanitario. Todas las transiciones asistenciales hay un farmacéutico. Ahí debemos de aprovechar nuestra situación para una u otra herramienta, poder elegirla y poder intervenir. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Y nada, muchas gracias a la factoría y a todos los que nos están escuchando.